Buenas tardes, profesora y compañero. Mi grupo está conformado por Lucilda Ábrego, Cristín Jiménez, Migdalia Serrano, Erika Ábrego, Lisleni Martínez y mi persona, Gina Baquer. Le estaremos hablando del tema la respiración celular. En el presente trabajo estaremos presentando algunos puntos importantes del tema respiración celular. Muy buenas tardes, profesora y compañero. Mi nombre es Lucilda Ábrego y tengo el gusto de hablar sobre la respiración celular. La respiración celular es un proceso metabólico en el que las células obtienen energía al descomponer moléculas orgánicas como la glucosa en presencia del oxígeno. Este proceso libera energía en forma de ATP, adenosín trifosfato, que es utilizada por las células para realizar diversas funciones vitales. La respiración celular ocurre principalmente en las mitocondrias, que son los organelos especializados en la producción de energía dentro de las células eucariotas. Como podemos observar en la imagen, existen dos tipos de respiración celular. Está la respiración aeróbica, ocurre en ausencia de oxígeno, es menos eficiente en términos de producción de ATP, produce una cantidad mucho menor de ATP, solo 2 moléculas de ATP por moléculas de glucosa. También está la respiración aeróbica, ocurre en presencia de oxígeno. Este tipo de respiración es más eficiente y produce una mayor cantidad de ATP. Al final del proceso se produce dióxido de carbono, agua, una gran cantidad de ATP, aproximadamente 36 a 38 moléculas de ATP por moléculas de glucosa. Como podemos observar en la ecuación balanceada, esta ecuación nos indica el activo una molécula de glucosa, 6 de carbono, 12 de hidrógeno y 6 de oxígeno, y 6 moléculas de oxígeno O2 son necesarias para iniciar el proceso. Los productos como resultado se producen 6 moléculas de dióxido de carbono, CO2, 6 moléculas de agua, H2O y energía en forma de ATP. A continuación, mi compañera Cristi Jiménez. Mi nombre es Cristi Jiménez del 11L. La glucólisis. La glucólisis es una serie de reacciones que extraen energía de la glucosa al romperlas en dos moléculas de 3 carbonos llamada piruvato. La glucólisis es la primera respiración celular y esta ocurre en el citosol de una célula. Esta se puede dividir en dos fases principales, la fase en la que se requiere energía y la fase en la que se libera energía. En la fase en la que se requiere energía, la glucosa se fosforila 2 veces utilizando 2 ATP para formar fructosa, 6 de bifosfato. Esta molécula inestable se divide en dos triosas, DHAP, dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Toda la DHAP se convierte en G3P. Fase de liberación de energía. Cada G3P pasa por una serie de reacciones que producen NADH y ATP. En total se generan 4 ATP y 2 NADH y se forman 2 moléculas de piruvato al final del proceso. La formación del complejo acetil-CoA. La formación del complejo acetil-CoA es un proceso crucial en el metabolismo que conecta la glucólisis con el ciclo de Krebs, ciclo del ácido cítrico. Este proceso ocurre en la matriz mitocondrial de las células eucariotas. Piruvato entra en la mitocondria. Después de la glucólisis, las moléculas de piruvato generadas se transportan desde el citoplasma hasta la matriz mitocondrial. Descarboxilación oxidativa. El piruvato pierde un carbono como CO2, convirtiéndose en un grupo acetilio de 2 carbonos. NADH se forma. Formación de NADH. Simultáneamente el grupo acetilio es oxidado y en este proceso se reduce una molécula de NAD+ a NADH. Este NADH es luego utilizado en la cadena de transporte de electrones para producir ATP, unión al coenzima A. Finalmente, en el grupo acetilio se une una molécula llamada coenzima A, CoA, formando acetil-CoA. Este acetil-CoA es luego el que entra en el ciclo de Krebs para producir más energía. A continuación, mi compañera Migdalia.
Explicaré dónde ocurre el ciclo de Krebs y sus principales reacciones químicas que se dan. ¿Qué es el ciclo de Krebs? También conocido como el ciclo del ácido cítrico. Es una serie de reacciones químicas que ocurre en las células para generar energía a través de la oxidación de moléculas de acetilcoenzima. El ciclo de Krebs ocurre en la matriz mitocondrial en célula eucariota, una estructura ubicada en el interior de las mitocondrias, que son los centrales energéticas de la célula. El ciclo de Krebs tiene principales reacciones químicas como la condensación, la isomerización, la descarboxilación y la oxidación. En la condensación, el acetilcoenzima se combina con oxaloacetato para formar citrato. En la isomerización, el citrato se convierte en isocitrato. En la descarboxilación, el isocitrato se oxida y descarboxila para formar A-cetoclutarato, generando NADH. En la oxidación, succinato se oxida a fumarato, produciendo FeADH2. Cada vuelta del ciclo produce 3 NADH, un FeADH2 y un GTP entre ATP, además de liberar dióxido de carbono. Como siguiente punto, mi compañera Erika Abrego. La fosforilación oxidativa es una parte crucial del proceso de obtención de energía en las células, conocido como respiración celular. Esta serie de reacciones tiene lugar en la membrana interna de las mitocondrias, los orgánulos celulares responsables de la producción de energía en forma de ATP. La fosforilación oxidativa consta de los siguientes pasos principales: transporte de electrones. Los electrones obtenidos en las reacciones anteriores de la respiración celular, glucólisis y ciclo de Krebs, son transportados a través de una serie de complejos proteicos llamado cadena de transporte de electrones. Este transporte genera un gradiente de protones a través de la membrana mitocondrial interna. Síntesis de ATP. El gradiente de protones generado en el paso anterior se utiliza por la enzima ATP sintasa para impulsar la fosforilación del ADP, produciendo ATP. Este proceso se conoce como quimiosis. La importancia de la fosforilación oxidativa radica en que es la etapa más eficiente de la respiración celular, ya que permite la obtención de la mayor parte del ATP producido durante este proceso, mientras que en las etapas previas, glucólisis y ciclo de Krebs, se obtienen apenas unas pocas moléculas de ATP. En la fosforilación oxidativa se pueden generar de hasta 34 a 36 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa metabolizada. Por lo tanto, la fosforilación oxidativa es crucial para la obtención de energía en forma de ATP, que es la moneda energética universal de la célula y es utilizada para impulsar la mayoría de los procesos celulares. Mi nombre es Lisleni Martín y hablaré sobre los tipos de fermentación. Daré un pequeño resumen de lo que es la fermentación. Es un proceso metabólico anaeróbico que convierte azúcares en energía y sus productos como ácido láctico o etanol. Existen varios tipos de fermentación, pero las 4 principales son la fermentación alcohólica, la fermentación láctica, la fermentación acética y por último la fermentación butírica. Como primer punto, la fermentación alcohólica, que es un proceso en el que las glucosas se descomponen en ausencia del oxígeno. Se utiliza principalmente para la producción de bebidas alcohólicas y pan. Los organismos que la realizan es la levadura. Produce etanol y dióxido de carbono. Como segundo punto, la fermentación láctica. Es un proceso en el que la glucosa se convierte en ácido láctico en ausencia del oxígeno. Se utiliza en los productos lácteos como yogur y queso, y también ocurre en los músculos durante el ejercicio intenso. La fermentación láctica es realizada por bacterias lácticas como la Lactobacillus y células musculares. Produce ácido láctico. Como tercer punto, la fermentación acética. Es un proceso en el que el etanol se convierte en ácido acético en presencia del oxígeno. Se utiliza en la producción de vinagre. La fermentación acética es realizada por bacterias acéticas como el Acetobacter. Produce ácido acético. Por último, la fermentación butírica. Es un proceso anaeróbico en el que los carbohidratos se descomponen para generar energía. Y la fermentación butírica es realizada por bacterias de género Clostridium. Produce ácido butírico y dióxido de carbono y
hidrógeno. Muy buenas tardes, profesor y compañero. Mi nombre es Gina Baker y le estaré hablando sobre los procesos de la fotosíntesis y la respiración aerobia. La fotosíntesis es un proceso esencial para la vida en la Tierra, ya que permite a las plantas y otros organismos convertir la energía solar en energía química. Este proceso no solo produce glucosa, que sirve como fuente de energía para las plantas, sino también libera oxígeno como subproducto, el cual es vital para la respiración de la mayoría de los seres vivos. La fotosíntesis se lleva a cabo en dos etapas: la fase luminosa, donde la luz solar es capturada y utilizada para producir ATP y NADPH, y la fase oscura, donde se utiliza el ATP y el NADPH para fijar el dióxido de carbono en glucosa. La respiración aerobia es un proceso mediante el cual los organismos obtienen energía al descomponer la glucosa en presencia de oxígeno. Se trata de un proceso complejo de obtención de energía que consume glucosa como combustible y oxígeno como receptor final de los electrones en reacciones con ácido pirúvico, seguido del ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones en la mitocondria. La respiración aerobia es fundamental para la producción del ATP, que es la principal fuente de energía utilizada por las células para llevar a cabo sus funciones vitales. Muchas gracias. Mi nombre es Gina Baker y a continuación les compartiré la conclusión de nuestro trabajo sobre la respiración celular. A lo largo de este proyecto hemos aprendido que la respiración celular es fundamental para la vida, ya que es el proceso que permite a las células transformar los nutrientes en energía, específicamente en forma de ATP. Entendimos cómo las etapas de la glucólisis, el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa se integran para asegurar que las células obtengan la máxima cantidad de energía posible. Además, exploramos la fermentación como una alternativa en condiciones donde el oxígeno no está disponible y comparamos este proceso con la fotosíntesis. Este conocimiento es esencial para comprender cómo los organismos, incluidos nosotros, mantienen sus funciones vitales. Gracias por su atención.